¿sí? A esta misma altura, pero hacia abajo, está esta arteria que sí la conocen ustedes. Esta arteria que está descendiendo se llama arteria torácica interna. ¿En qué capítulo estudiaron la arteria torácica interna, chicos? Conocida también como mamaria interna. En tórax, ¿no? Y que tenía dos ramas terminales, la musculofrénica y la epigástrica superior. Se nos enseñaron en tórax y en abdomen también, ¿no? Bueno, esta arteria desciende a la altura de la arteria vertebral. La arteria vertebral, acá está la subclavia y esta es la torácica interna, que como pueden observar, pasa detrás de los cartílagos costales. Si yo coloco acá cartílagos costales, esta vez pasa detrás de los cartílagos costales en su descenso para dirigirse al tórax y terminar en sus ramas terminales. La siguiente arteria, sí la conocemos, es un tronco que se origina de la arteria subclavia. Y les doy el dato, una de sus ramas es una arteria que irriga la glándula tiroides. ¿Qué arteria será esa, chicos? Su rama es la arteria tiroidea inferior. ¿Qué arteria era esa? ¿Alguien por ahí? El tronco tirocervical. El tronco tirocervical, correcto. Tronco tirocervical, ¿no? Sigue siendo una arteria de la primera porción. Voy a colocar acá músculos escalenos. Vemos efectivamente que esta arteria sigue siendo rama de la primera porción, la que está antes de los escalenos. Entonces, este tronco tirocervical da las siguientes ramas. Colocar así y voy a colocar endocrino para ver la tiroides. Vamos a ver ahorita cuáles son sus ramas. Este tronco tirocervical, ¿qué rama me estará originando acá? ¿Qué arteria es esta? La que señalo. ¿Qué arteria, chicos? Esa arteria que estoy señalando. ¿Alguien por ahí? ¿Qué arteria es esta, chicos? Hola, hola. ¿Esta de acá? Va a la tiroides. ¿Qué arteria será? Hola. ¿Me escuchan? Camila, ¿se me escucha? Tiroidea inferior. Tiroidea inferior, correcto. Tiroidea inferior, claro que sí. Rama del tronco tirocervical. La tiroidea inferior me está originando esta arteria que estás viendo por acá. Esta arteria que estás viendo por acá se llama cervical ascendente. Es cervical ascendente. Va a irrigar los músculos escalenos y también unos músculos que están en el cuello que vamos a verlos en un momento. Entonces, mira, primera rama se llama arteria tiroidea inferior. Segunda rama, de la tiroidea inferior sale la cervical ascendente. Luego, fíjate, esta arteria. Esta arteria está cruzando el cuello y el cuello lo atraviesa en dirección al músculo trapecio. Entonces, como atraviesa el cuello en dirección al músculo trapecio, a esta arteria la vamos a llamar arteria transversa del cuello. Mira cómo cruza el cuello, ¿ves? Y se dirige al músculo trapecio. Arteria transversa del cuello o también conocida como la cervical transversa. Es finalmente lo mismo, ¿no? Arteria cervical transversa o transversa del cuello. Luego, la siguiente arteria es esta que va a dirigirse hacia la parte superior de la escápula. Si tú te acuerdas de miembro superior, te acuerdas que la escápula tenía encima esta hendidura. ¿Cómo se llamaba esta hendidura de la escápula? ¿Se acuerdan? Esto que señala, ¿cómo se llamaba? La
escotadura de la escápula. Entonces, la arteria que va por encima de la escotadura de la escápula se llama arteria supraescapular. Es supraescapular. Por lo tanto, si yo coloco acá el nombre de la arteria que estoy explicando, coloco así, coloco tronco, tiro, cervical. Tronco, tiro cervical. Pero yo recuerdo que alguna clase les dije su nombre antiguo. Yo le dije, en este caso el nombre antiguo me sirve porque me permite darme cuenta de todas sus ramas. Y dice así, troncotiro bicérvico escapular. Troncotiro bicérvico escapular. Ese nombre me está diciendo las ramas que origina. Tiro, tiroidea inferior. Acá hay un bi. Bi significa dos. Dos cérvicos. Serán entonces la cervical ascendente y la cervical transversa. Y la cervical transversa. Y el escapular es la arteria supraescapular. ¿Ven? En este caso, el nombre antiguo me ayudó a poder saber cuáles son las ramas del tronco tiro cervical. Veamos las ramas si es cierto. Veamos. Tiroidea inferior comprobado. Bicérvico, cervical ascendente. Acá está la cervical ascendente. Comprobado. Cervical transversa del cuello. Aquí está. Y finalmente, la supraescapular está por acá. ¿Ven? Comprobado entonces las ramas que tiene el tronco tiro cervical. Y finalmente, la última rama de esta arteria subclavia se puede originar, ver acá un poquito, músculos escalenos. Se puede originar de la segunda o de la tercera porción de la arteria subclavia. Y tiene una característica interesante. Esta rama de la arteria subclavia va a atravesar las ramas del plexo braquial. Observemos por acá. Tengo ahí el plexo braquial. ¿Ven? Y de estas ramas del plexo braquial, yo veo que una de ellas se está metiendo entre sus ramas. Entonces, esta arteria se llama la arteria dorsal de la escápula. Dorsal de la escápula. ¿Cómo la reconociste? Porque a diferencia de la supraescapular, esta pasa por delante del plexo braquial. La transversa del cuello pasa delante del plexo braquial. En cambio, la arteria dorsal de la escápula, que no se me cuelgue, que no se me cuelgue, ya está. En cambio, la dorsal de la escápula se mete entre las ramas del plexo braquial. Y como te expliqué, esta arteria, y aquí lo vamos a ver claramente, fíjate cómo se está originando de la porción que está después de los escalenos, ¿no? De la tercera porción. Dicen los libros que puede originarse de la segunda o de la tercera porción. Entonces, la arteria dorsal de la escápula está marcada, viene por el borde medial de la escápula. La arteria supraescapular viene por la escotadura de la escápula. Entonces, estas arterias van a formar parte del circuito arterial de la escápula. Eso le deben haber explicado en miembro superior, seguramente. Entonces, ya tenemos las ramas de nuestro tronco tiro cervical. Hasta ahí alguna pregunta, chicos. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Camila, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Ya. La siguiente rama, mira. La siguiente rama es un tronco. Pero este tronco tiene una característica. Se origina en la parte posterior de la arteria subclavia. Esta es la subclavia, este tronco está en la parte posterior.
Se llama tronco costocervical. Tronco costocervical. ¿Por qué se llama tronco costocervical? Voy a ocultar lo demás. Ah, ¿qué pasó? Bueno, voy a ocultar músculos, ¿no? Se llama tronco costocervical porque me origina dos arterias. Ahí están a la vista. La primera arteria se llama arteria intercostal suprema. Intercostal suprema. Esta intercostal suprema está descendiendo, miren, por dentro de la primera costilla. Y cuando desciende por dentro de la primera costilla, me está originando dos arterias que se meten por debajo de la primera y la segunda costilla. Se llaman las arterias intercostales, mira. Primera intercostal, segunda intercostal. Entonces, esta arteria se llama tronco costocervical, me está originando la intercostal suprema. Y a su vez va a originar las arterias intercostales primera y segunda. Y después, el tronco costocervical me está originando la arteria cervical profunda. Esta cervical profunda, su característica es que está pasando más o menos entre el cuello de la primera costilla y la apófisis transversa de C7. Por ahí se está metiendo. Y en su camino va a dirigirse profunda detrás de las vértebras cervicales hasta la segunda cervical aproximadamente. Acá termina, mira. Hasta acá termina. Para irrigar músculos que están en la parte posterior, músculos de la nuca. Este se llama el tronco costocervical o intercostocervical, como quieras llamar también, ¿no? Seguramente algún libro por ahí, alguien leerá que acá, a este tronco costocervical, también le dicen tronco intercostocervical. Chicos, denme un segundito, voy a traer algo para tomar que me muero de sed. Ya, por favor, denme un segundito, por favor. Ya. Ah, estamos más. Creo que entró Yajaira Gómez, ¿no? Jaira. Sí, profesor. Ya, correcto. Listo. ¿Listo? Muy bien. Continuamos entonces con nuestras arterias. Vamos viendo acá la diapositiva. Todo lo que les explico está descrito en las diapositivas. Vemos en las imágenes las ramas de la arteria subclavia. Las tres porciones, primera, segunda, tercera. En la primera está la mayoría de ramas. En la segunda o tercera estaría la última rama. Entonces, la primera rama, la que sube, la vertebral, ¿no? Esta la vamos a estudiar cuando veamos sistema nervioso. Es importante porque se unen con la otra vertebral, la derecha y izquierda se unen para formar la arteria basilar, perdón. La torácica interna o mamaria interna. Mira, acá está la arteria vertebral, subiendo por los agujeros transversos, haciendo una curvatura para unirse con la del otro lado. De la parte inferior, mira, de la parte inferior de la arteria subclavia a la altura de la vertebral, tengo la arteria torácica interna o mamaria interna. El nombre mamaria interna es un nombre antiguo, esta que está acá. Desciende por detrás de los cartílagos costales. ¿Ves?